Con su permiso, buenos días. Con el permiso de mi mamá, muchísimas gracias por estar aquí. Me siento que tengo que tener un estándar muy alto ahorita, ¿eh? Entonces, I'm just saying. Empiezo con una anécdota que me gusta mucho. Dicen de un camello, no sé si lo han escuchado, pero si lo han escuchado vale la pena repetirlo. Dicen de un camello que está con su hija camello, no sé, pero está con su pequeña y le dice a la mamá, oye, ¿por qué tenemos patas tan grandes? No sé si han visto los pies de los camellos, las patas de los camellos son muy grandes. Le dice, ¿por qué tenemos patas tan grandes? Le dice la mamá, fíjate, mi querida hija, de que caminamos nosotros como camellos varias millas, varios kilómetros en los desiertos de Sahara y por lo tanto necesitamos algo de estabilidad, tenemos patas grandes. Le dice la hija, entiendo esto, pero ¿por qué tenemos cejas tan grandes? Y le dice la mamá, hija mía, ¿no entiendes? Las cejas de nosotros nos ayudan para todas las tormentas de arena que hay en los desiertos cuando estamos caminando tantos kilómetros. Le dice la hija, ok, entiendo eso, pero explícame por qué tenemos jorobas. Y le dice la mamá, las jorobas son porque por varios kilómetros, cuando estamos en el desierto, estamos sin comer, sin tomar y necesitamos reservas. Entonces por eso tenemos esta característica especial que tenemos una joroba. Le dice la hija, ya entendí. Tenemos las patas para todas las caminatas. Tenemos las cejas para protegernos de la arena. Y tenemos las jorobas para las reservas. Entonces, ¿qué hacemos atorados en el zoológico de Chapultepec? Digo eso porque el título de esta serie de clases es, no sé si lo vieron en la publicidad o no, pero el título es Lo que eres y lo que puedes ser. Debería de haber puesto lo que soy y lo que puedo ser, porque es muy fácil hablar de los demás en vez de uno mismo. Realmente el título es Lo que soy y lo que puedo ser. Pero así es. Entonces es lo que uno es y lo que uno puede ser. En el potencial, el camello tiene todas estas habilidades que puede desarrollar, sí, pero en la práctica está atorado en el zoológico de Chapultepec. Entonces no sirve de nada todas esas cualidades, todas esas características especiales que tiene. Hay una cosa que me llama mucho la atención, que es, en la Torá se menciona uno de los animales que no se pueden comer, que no son kasher, es el cerdo, el jazir. Y es interesante porque se menciona en la Gemara, y se menciona en todos los libros, de que el cerdo va a ser kasher en algún momento, cuando llega el Mashiach. No sé si sabían, pero uno de los animales que se va a volver kasher es el cerdo. Y esto debe de generar una controversia muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? ¿Las mitzvot son algo objetivo o son cuestiones subjetivas? Depende. Generalmente se entiende que si Dios existe, crea el mundo, nos transmite su palabra, entonces tú estás transmitiendo verdad, no estás transmitiendo una opinión. Pero si esto es real, ¿cómo puede ser que con el tiempo esto cambie? O sea que tefilín hoy sí y mañana ya no. Rezar hoy sí, mañana ya no. Me imagino que siempre sí. ¿Por qué? Porque es algo que nos está pidiendo a nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que de repente, no, esto ya no es relevante? Llega el Mashiach, ya esto ya no es relevante. ¿Y qué pasó con su palabra? Su objetividad. Las cosas dependen de moda, pasan, cambian. ¿No es una receta? Por ejemplo, los ayunos se van a quitar. Los ayunos haría la misma pregunta aquí puro. Habría la misma pregunta, todas las modificaciones, todo lo que se menciona en la llegada del Mashiach, todo lo que se menciona, que van a haber modificaciones. Yo preguntaré, por ejemplo, la Arizal, no me voy a meter en ese tema, pero la Arizal menciona que la halajá hoy en día es como Hillel. Generalmente cuando hay una discusión entre Hillel y Shammai, la halajá determina que seguimos a Hillel. Dice la Arizal, cuando llegue el Mashiach vamos a seguir a Shammai. ¿Y por qué? La halajá no se supone que es un proceso de saber qué es lo correcto. Hay un debate, se determina, esta es la visión correcta y seguimos esa opinión. No, llega el Mashiach, ya no, ya vamos con el otro. Está un poco raro. Y creo que esto nos lleva a una pregunta un poco más amplia, que es la siguiente.
¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Y a qué voy con esta pregunta? Nada más tomando dos polos. Tenemos el mundo material, tenemos el mundo espiritual. El mundo material es tangible, lo ves, lo tocas, lo sientes. El mundo espiritual no sé dónde está, yo no lo conozco, no sé dónde está. No se ve, a lo mejor se siente, pero para sentirlo se siente por procesos fisiológicos también. Entonces pasa por un filtro material. ¿Cuál es la realidad? ¿Existe solamente lo material porque lo veo, lo toco? ¿O solamente, y lo espiritual es una ilusión? ¿O al revés? Lo material, por el hecho de que es tan palpable, quiere decir de que es algo de una realidad muy, muy simplista. Pero lo espiritual es la realidad objetiva. ¿Por qué hago esta pregunta? Se me hace una pregunta interesante en general. Vale la pena pensarla. ¿Por qué hago esta pregunta? Relacionado un poquito con el tema del cerdo, de que cambia esta realidad. Las realidades aparentes a veces no son las que son, y las que no se ven son las que realmente son. ¿Cómo se entienden ese tipo de cambios que hay y que van a haber? Y también, un último dato de esta pequeña introducción, es de que justamente el hazir, el cerdo, viene de la raíz, la palabra hazir viene de joser, de regresar, lahzor, de regresar, joser, de un ciclo, de un proceso. Quiere decir de que parece ser que en el nombre ya de lo que está prohibido, tiene algo presente de que es parte de un ciclo que se va a ir modificando. El hazir está prohibido, pero es joser a un ciclo distinto, siendo uno ya permitido. ¿Qué tiene que ver todo esto con de qué vamos a, de lo que uno es, lo que uno va a hacer? Bueno, va a ser una clase creo que muy está compuesta por 3 partes. Esta fue la introducción, nada más una serie de comentarios, preguntas. Vamos a pasar a una transición y un final muy preciso. Desde Tisha B'Av llevo cuestionándome mucho que es interesante que cuando los diferentes profetas critican al pueblo de Israel, olvídense lo que dije hasta ahorita, ya no, olvídense de eso, maybe regresamos, maybe no, vamos a ver. Tema 2, es que luego no sé si en inglés una vez escuché ADHD, es Attention Deficit Hyperactive Disorder, ¿no? Pero una vez escuché de broma que ADHD es Attention Deficit Hey Donuts. Para los, ¿sí? Uno se pierde la gente que tiene hiperactividad como que se está sacando de onda, entonces ni puedes terminar el acrónimo. En fin, digo esto porque los separo por temas, para tener temas distintos. Terminamos un tema, ahora tenemos otro tema, olvídense de eso, igual regresamos al final. Son correlativos. Primero Dios. La idea sí es poder conectarlos, espero que lo logre, esa es parte. Los diferentes Nevi'im, por ejemplo, Mija, uno de ellos, Yeshaya, critican mucho al pueblo de Israel. Pero cuando los critican, es muy raro, porque critican solamente la parte, parece ser religiosa, parece ser. Y lo menciono ahora sí con algo más relacionado con el mes de Elul y finalmente con las fiestas. Parece ser que nosotros, cuando tratamos de tomar Kabbalot, queremos mejorar, queremos hacer algo, directamente nos vamos a la parte religiosa. ¿Qué digo religiosa? Tefilá, diferentes halajot. La gente se conecta con diferentes leyes. A eso me refiero a la parte religiosa. A lo que uno asocia con lo religioso, con los actos religiosos. Y eso es justo lo que critican los profetas. ¿A qué me refiero? En Mijá, tengo aquí, no estoy viendo mis mensajes, pero les quiero leer el pasuk. Estoy aquí en lo recomiendo, esta clase está patrocinada por la Casa de la Mujer Antenada, pero también por Sefaria, porque es una aplicación que ayuda mucho para buscar las fuentes. Entonces, uno de los libros del Tanaj se llama Mijá. En Mijá, en el Perek 6, Perek Vav, hay una crítica que les quiero leer. Dice lo siguiente:
¿Acaso Hashem quiere miles de korbanot, miles de sacrificios? Los sacrificios en la época del Bet HaMikdash era la parte central de nuestro desarrollo. O sea, la parte de la vida religiosa, institucional, es la parte de los korbanot. Dice mi hija, ¿qué? ¿Hashem quiere que una persona venga y sacrifique miles de sacrificios? ¿Para qué quiero esto si su trato con la gente es un trato malo? Pero entonces ahí está criticando la parte moral, no la parte... A eso voy. Parece ser que la crítica de los Nevi'im, mínimo 2 de ellos, críticas importantes, son hacia la parte religiosa. Cuando digo la parte religiosa se están enfocando demasiado en eso y están omitiendo otras áreas de desarrollo. Y es algo interesante porque nosotros en nuestro propio crecimiento, generalmente cuando queremos mejorar, vamos a lo que estrictamente parece ser cosas religiosas. Habría que definir esto porque aún la parte moral, por ejemplo, no robar, sigue siendo algo religioso. Los 10 mandamientos tienes cuidar Shabbat y no robar. Entonces, pero lo que nosotros asociamos con las acciones más, está mala palabra, pero las acciones más formales, las acciones más formales, religiosas, me gusta esa palabra, religiosas, el no robar es algo moral, también es religioso, pero no lo asociamos con eso. Lo que nosotros asociamos con la vida religiosa, específicamente los actos como tefilá, como kosher, como Shabbat. Tristemente, voy a agarrar este ejemplo, pero tristemente creo que tzeniut puede ser abordado de las dos maneras y no me gusta hablar de ese tema porque número uno, no soy mujer y número uno, tzeniut es un concepto que por algún motivo lo han delegado a las mujeres, que no es únicamente las mujeres. No sé por qué han hecho eso. Tzeniut se manifiesta de maneras distintas, pero es un concepto general para hombres y para mujeres. No sé por qué. Alguien se lo vendió a las mujeres más que a los hombres. No sé qué pasó ahí. Número uno. Número dos, no me gusta hablar de eso porque como no soy mujer, yo no sé qué es vivir por esas partes. Entonces prefiero no hablar de esos temas. Pero tzeniut es un concepto que conceptualmente se puede vender de las dos maneras. Se puede vender como una idea moral, puede ser, y también como un acto religioso que generalmente lo venden de esa manera. Generalmente se vende más de esa manera. Y por eso, cuando queremos hacer un cambio, vemos las cosas que quedan dentro de ese marco religioso. Alguien se siente mal, una segula. ¿Por qué? Quiero conectarme con Dios, digo unos teilim, o sea, ¿por qué? ¿Por qué funciona de esa manera? ¿Por qué no es quiero conectarme con Dios, le sonrío a la persona afuera? No hacemos esa conexión y eso es lo que se critica. Dice mi hija, quiero sacrificios, yo no quiero sacrificios. Quiero que se traten bien, quiero que haya justicia, quiero que se lleven bien. Y termina diciendo lo siguiente. Hombre, persona, ser humano, te voy a decir, después de esa crítica, dice, te voy a decir qué es lo bueno y qué es lo que Dios desea de ti. Ma Hashem Doresh Mimcha. Es una canción también, pero no es un cantante famoso, entonces no sé si se la saben. Pero es una canción también. Higid lecha Adam Matov, te va a decir a ti, el hombre, qué es lo bueno. Ma Hashem Doresh Mimcha, qué es lo que Dios quiere de ti. Y dice un par de cosas, y dentro de esas cosas, ni una que yo directamente asociaría con la vida religiosa. ¿Cuáles son? Asot mishpat, hacer justicia, obrar con justicia. Ahavat chesed, amar la caridad, amar yo creo que la caridad, el chesed, la bondad. Veatzna lechet im Hashem elokeja, perdón. Y encamínate con recato. También no es una cuestión general. Es una cuestión general. ¿Y qué pasó con Shabbat? ¿Y qué pasó con Kosher? ¿Y qué pasó con Kippur? ¿Y qué pasó con todas las kabalot que una persona hace? No sé, parece que no. Y de hecho, no lo tengo aquí, pero cuando está en Yeshayahu, cuando hace la misma crítica, Yeshayahu está en la época antes de la destrucción del Bet HaMikdash, cuando hace la misma crítica, hace lo mismito. Y también dice, ¿saben qué es lo bueno? Y empieza a decir, obren con bien, trátense bien, hagan las cosas bien, en la parte humana, no en la parte religiosa. Otra vez, lo que asociamos con lo religioso, todo religioso, pero lo que asociamos con lo religioso. Realmente creo, me voy a ir a una Gemara. La Gemara trae una historia de una persona que se quiere convertir al judaísmo y va con Hillel y va con Shammai. Es una historia muy conocida. Va con Shammai y le dice, me quiero convertir al judaísmo, pero dime todo, quiero saber todo el judaísmo mientras aguanto estar parado en un solo pie.
Ahora, cualquier persona que ha estudiado 5 minutos de judaísmo sabe de que la cantidad de libros que hay, nada más empezando por el Humash. Yo no sé si una persona aguantaría escuchar toda la lectura del Humash de manera superficial, el Tanaj, incluyendo el Tanaj, en el tiempo que aguanta una persona parada en un solo pie. Entonces Shammai lo toma como una burla, saca su bastón y lo echa de la casa, lo saca y le dice, o sea, ¿de qué se trata esto? ¿Quieres un poco de seriedad? Va con Hillel y le dice lo mismo, quiero convertirme al judaísmo, pero nada más estoy dispuesto mientras me transmites todo lo que es el tiempo que aguanto estar parado en un solo pie. Y Hillel le contesta, lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás, todo lo demás es un comentario, ve y estúdialo. Ahí termina. Y es interesante porque yo si fuese Hillel y realmente diría, tengo que pensar en una sola cosa, yo a lo mejor diría emuná, tener fe en Dios, también es una importante, creo. Creer que Dios existe, creo que es importante. Tratar bien a los demás también es importante, pero como fundamento de institución religiosa, como que no. Y lo que creo, y lo dicen los comentaristas, que Hillel estaba tratando de transmitir, es de que nosotros hemos dividido tristemente las mitzvot en diferentes categorías. Las categorías son, sí, Ben Adam la Javeró, cosas que tienen que ver con los demás, cosas que tienen que ver con Dios, y sí son categorías, sí es verdad eso, pero eso es nada más a nivel general. Pero más profundo todavía, las mitzvot realmente deben de servir, deben de funcionar como métodos de desarrollarnos a nosotros mejores como personas. Eso incluye Shabbat. Shabbat no es nada más cumplir con Dios, es también una forma de yo mejorarme como persona. Y tú te dices, ¿y cómo se hace esa conexión? Profundizando en Shabbat, estudiando acerca de Shabbat, debe de llegar uno a esas conclusiones. Cuando Hillel le contesta eso, no estaba tratando de venderle un producto para que lo compre. Le estaba diciendo, honestamente creo que todo el judaísmo viene para transmitir este concepto, incluyendo Kippur, incluyendo Shabbat, incluyendo Kosher, incluyendo todo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se estudia y por eso le dice. No le dice nada más, lo que no te gusta que te hagan a ti no se lo hagas a los demás. No termina ahí. Le dice eso y después le dice, todo lo demás es un comentario a eso, tienes la obligación, ve y estúdialo. Entonces sí creo que cuando la crítica de los Nevi'im viene y le dicen, no critican la vida, critican el enfoque en la vida religiosa y no en la moral, no en la de relaciones con la gente, sí, efectivamente hay una incongruencia entre el propósito de todas esas cosas en la vida práctica, en la vida cotidiana, que parece ser que estaban separadas. Entonces sí, esa es una forma de entenderlo, que de hecho, eso es parte del motivo que quería ir aterrizando un poquito más desde una perspectiva mucho más práctica. El hábito como todo es uno de los peores problemas que podemos, realidades y problemas a la vez que podemos tener, pero también es falta a veces de conocimiento, o sea, no nos dedicamos lo suficiente para estudiar el tema. Gente viene a criticar diferentes áreas religiosas, la gente te dice, ¿cómo puede ser que esta ley existe? Y le preguntas, ¿cuánto tiempo te has dedicado a estudiar esta ley? No sé, aproximadamente 30 segundos cuando estaba en el baño leyendo un WhatsApp de una persona que me mandó criticando. Entonces, ¿qué criticas? Sería lo mismito si yo critico E = MC square. O sea, yo no sé de qué hablo para estar criticando ese tipo de teorías. Me mandaron un libro se llama, no sé si lo conocen, está escrito por Gerald Schroeder. Es un libro, él trabaja en Nesha Torah en Israel, y es un libro, se llama Genesis and the Big Bang, así se llama el libro. Y él trabajaba en la NASA y hacía proyectos nucleares y no sé qué más. Y tiene todo su libro explicando cómo poder entender la creación desde una perspectiva científica, todo un libro interesante. Y lo estoy estudiando y no entiendo nada de lo que dice, realmente no entiendo nada de lo que dice. Suena muy sofisticado, pero todos los elementos que menciona son muy avanzados que una persona requiere de ese conocimiento para entender de qué se trata el libro. Entonces yo digo, este libro es pura basura, no entiendo de qué estoy leyendo. Entonces, sí, el hábito es un tema, pero también tomarnos con seriedad el tema para estudiarlo y después tener una opinión en vez de que sea a la reversa. Pero quisiera hilarlo a una parte un poco más práctica, porque de eso se trata no sé llamarle curso, clases separadas, no sé cómo llamarle, porque son 4 clases creo que voy a estar dando, lo que eres y lo que puedes ser. El Mesilat Yesharim, un libro muy importante yo creo que ética sería el tipo de libro, un poco de mística, un poco de ética, porque es escrito por el Ramjal. Un dato interesante que la gente no sabe tanto
Pero el Ramjal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, hoy en día es el jefe de jefes. Pero en su época no fue así. El Ramjal en su época, no por él como tal, pero el Ramjal, él vivió en los 1700, un jajam italiano. Otro dato, no sé si lo debería decir, pero igual él era un mekubal muy importante, pero no tenía barba. Era un jajam muy importante, místico, que generalmente tienen, pero son datos que en fin. Pero ¿por qué no era? Había mucha tensión, porque mucho de lo que él transmitía, la gente venían de un periodo de la época de Shabtai Tzvi, del falso Mashiach, y la gente tenía un rechazo muy fuerte a cualquier idea innovadora que se puede prestar a algo que a lo mejor sea algo parecido a lo que ya había pasado. Entonces, a él lo tachan por completo. Para dejarlo vivir en comunidades, la gente no sabe, pero para que él pudiera vivir en alguna comunidad, fue sacado de varias ciudades y le hacían firmar un contrato que no va a dar clases. Él no tenía derecho a enseñar, y todo lo que él tenía lo escribía, y eventualmente, después de su muerte, se convierten en libros muy aceptados. El Gaón de Vilna, por ejemplo, él decía que si él hubiese sabido, hubiese leído a tiempo y vivido en el mismo tiempo, hubiera caminado desde Vilna hasta Italia para poder estudiar un poquito con el Ramjal. Así escribe el Gaón de Vilna. Claramente tiene mucho contenido, pero en su época no era tan aceptado. El Ramjal, en su libro Mesilat Yesharim, escribe en la introducción lo siguiente. Dice así: este libro, ¿lo han estudiado en algún momento? ¿Alguien lo ha estudiado? Sí. Sí, ¿no? Dice lo siguiente: este libro está en el Mesilat Yesharim, en la introducción. Perdón que me tardo. Este libro no lo escribí para enseñarle al ser humano algo que no sabe, sino para recordarte lo que ya sabes, para recordarte lo que todo mundo ya sabe, con un nivel de claridad que no tienes ni una sola duda. Entonces imagínense, van a Gandhi o a Jerusalén, dependiendo del libro que quieren comprar, y sacan un libro y el autor te dice: todo lo que está aquí ya te lo sabes. Cualquier persona normal agarra el libro, lo cierra y lo deja. Entonces, él dice, es para recordarte. Bueno, pero yo no quiero recordarme, ya me lo sé. O sea, y sigue diciendo, sin embargo, por el hecho de que es tan conocida la información y todo el mundo ya se la sabe, entonces la persona se lo olvida, no le da la atención, importante. Uno podría decir que del consciente se va al inconsciente, ¿no? Ya sabes, un ejemplo muy práctico sería: ¿la honestidad es importante? Sí, sabemos que es importante. ¿Cuántos de nosotros la aplicamos? No sé, cada quien en diferentes niveles. ¿Por qué? Porque como es tan obvio, no lo pelamos tanto al concepto. Es tan obvio, no lo pelamos tanto al concepto. Hay una frase de un orador, si alguien quiere el nombre se los digo después, pero el orador tiene una frase que es: la vida es muy simple, pero no fácil. La vida es muy simple, pero no fácil. Y es una de las mejores frases que he escuchado en mi vida. Hoy les voy a dar dos de esas frases. Las mejores frases que he escuchado en mi vida: la vida es muy simple, pero no fácil. ¿Por qué? Si pensamos, no en todo, pero en la gran mayoría de las cosas que nosotros queremos lograr, uno se puede preguntar: ¿qué es lo que tengo que hacer para lograrlo? Y es muy probable que puedas responder. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para correr un maratón? Un ejemplo simple. No sé, necesito cuidar mis hábitos alimenticios, necesito hacer ejercicio, a lo mejor necesito correr cada día media hora, 1 hora, no sé. Y después de eso, en 2, 3, dependiendo de la persona, 4, 5 meses, vas a poder ir incrementando eso y lo vas a lograr. Simple, es muy simple. No fácil. ¿Por qué no? Porque el día que empieza a cuidar los hábitos alimenticios y empieza a correr, te da flojera. Y es tedioso eso. Simple, pero no fácil. Parte relacionado con lo que dice Mesilat Yesharim. El crecimiento de la persona es muy simple, pero no fácil. ¿Por qué es simple? Porque los conceptos los sabemos. Quiero ser una buena persona, quiero ser una persona honesta, quiero ser una persona auténtica, quiero ser una persona conocedora. Bueno, ok. Entonces, ¿cómo le hago? Aplícate, dedícate a estudiar, trata de conseguir algún trabajo, simple. Llega el momento de hacerlo, ya no es fácil. Simple, pero no fácil.
Mesilat Yesharim dice, queremos crecer nosotros como personas, lo conecto con la parte pasada. Todo el libro de Mesilat Yesharim, yo diría el 80% de su libro, no está enfocado en la vida religiosa, está enfocado en la vida, en lo que debería de ser, más bien, en lo que debería de ser una vida religiosa, que es una congruencia, una internalización de todos esos conceptos reflejados en la vida cotidiana, pero en el vivir de día a día. Y por eso, por ejemplo, su primer elemento es Zeirut, que es ser consciente, tener conciencia. ¿A qué grado lo toma él? Algunos de ustedes van a decir que a lo mejor esto no es algo sano, y lo quisiera analizar porque ese es el tema central, es el tema central. Él dice que en cada momento, en cada instante, la persona tiene que preguntarse, esta acción que voy a hacer, esta cosa que voy a decir, esta cosa que estoy pensando, ¿me acerca a la meta que quiero llegar o me aleja de eso? Un poco tedioso, pero sería otra vida. ¿Esta acción que estoy haciendo ahorita me acerca a lo que quiero lograr o me aleja de lo que quiero lograr? Son cosas simples, dificilísimas, pero muy simples. ¿Cómo? Sí, no estoy hablando ahorita no, sí, cada quien tendría que definir, ahorita estando en una clase así, yo diría, si una persona quiere trabajar en su conexión con Hashem, ¿qué cosa yo quisiera trabajar? Y ya que lo tenemos definido, esta acción que estoy haciendo ahorita, ¿me está acercando a eso o me está alejando a eso? Dice, una vez lo vi en el Gaón de Vilna, él dice, se me está olvidando ahorita la fuente, si alguien la quiere se las consigo, él dice que en la vida realmente no existe algo intermedio. Suena un poco extremo esto, pero realmente si uno lo piensa bien, creo que es correcto. La vida es como una escalera eléctrica. O sea, o estás subiendo, estás bajando, pero no existe estar frenado. ¿Por qué no? Porque cuando estás frenado, eso te está alejando porque no estás siendo productivo. A menos de que ese freno te está ayudando para crecer y entonces sí estás siendo productivo. O sea, ese sería el concepto de unas vacaciones productivas. Vacaciones no es no hacer nada. Vacaciones es un acto de no hacer nada para o subir o bajar. Si no tiene productividad, estás bajando. Si tiene productividad, estás subiendo. Va dependiendo de la motivación. Entonces, en la vida realmente no hay intermedio, hay subir o bajar. Me acerca o me aleja. No hay, es así nada más, o me está alejando o me está acercando. Dice el Mesilat Yesharim, lo que pasa es, se nos olvida. ¿Por qué se nos olvida? Porque ya lo sabemos. Es un poco irónico porque este libro es un libro que se debería estudiar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento que lo terminaste tienes que empezar otra vez porque ya se te está olvidando. Y así es un ciclo sin acabar porque siempre tiene que estar esta información presente. Y es por eso que llego al segundo tema, a la segunda frase. La segunda frase es también de mis favoritas, que es de las mejores frases. Nada más, si alguien tiene una frase que compite con esta, no es mía, entonces no. Si alguien tiene una frase que compite con esta, me gustaría escucharla porque es de las que más me gusta. La frase es, lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Claro. Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Y creo que tiene mucha, fuera de que es un buen juego de palabras, muy buen juego de palabras, pero tiene también mucho fondo. ¿Cuál es el fondo? Que es una etapa, un proceso. Muchas veces tú le preguntas a una persona, yo doy clases en diferentes universidades, entonces le pregunto a una chava que está estudiando psicología, le pregunto, ¿qué quieres hacer tú? ¿No? ¿Qué es importante en tu vida? Y me dice, ayudar a la gente. Yo quiero ser una persona que ayuda a la gente. Y le pregunto, ¿cómo quieres ayudar a la gente? Se queda pensando. Nunca lo pensó. Le pregunto, ¿cuánto tiempo en tu semana le dedicas? Eso es una historia real. Le pregunto, ¿cuánto tiempo en tu semana le dedicas a ayudar a la gente? Me dice, 1 hora, 2 horas, más o menos. Así me dice. Le digo, ¿me prestas tu celular para ver en tu ¿cómo se llama? El que mide el tiempo, el uso del celular. Le digo, ¿me prestas para ver cuánto tiempo le dedicaste a redes sociales y Candy Crush esta semana? Me dice, no. No. Supuestamente, me dijo que ella dedicaba para este tipo de juegos entre 2 a 3 horas diarias. Así me dijo. Es una persona normal. Pero, ¿qué pasa? Quiero ayudar. ¿Qué es ayudar? No sé, entonces no estoy enfocando en nada.
Lo más importante, pregunta número 1, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que quiero hacer en mi vida? ¿Qué es lo que quiero lograr? Ahora necesitamos de que esas definiciones estén constantemente acompañándonos en nuestras vidas, que ese es el segundo paso. Ya tenemos las definiciones, ahora tengo que aplicarlo. ¿Cómo lo aplico? Lo aplico por medio de estar asegurando de constantemente lo estoy trayendo en mi mente. ¿Cómo hago eso? Por medio del Mesilat Yesharim. ¿Qué es? Lo que ya sé, lo vuelvo a visitar porque se me olvida, no lo apelo. Pero esto es un trabajo tedioso, muy aburrido, muy aburrido. Y creo que a cierto nivel, esa es la grandeza en todas las áreas, de la gente. Hay excepciones, creo que hay excepciones, porque muchas veces, a veces la grandeza, honestamente sí creo que se hereda a veces, No estoy hablando de Torah como tal, porque eso es un proceso, pero una persona puede heredar un negocio ya hecho. Pero por ejemplo, no sé si leyeron la autobiografía de Steve Jobs. Una persona dedicadísima. Uno de sus managers mencionaba de la persona que se encargaba de marketing, decía que recibía mensajes a las 3 de la mañana de Steve Jobs regañándolo porque la publicidad la está sacando con ese tipo de letras y con ese tipo de colores. Tiene una entrevista muy interesante con esta persona. Yo no sé cuántos CEOs que están en empresas tan grandes están tan involucradas en todos los detalles a todas las horas. Es un trabajo tedioso, pero es grandeza, es innovador, es algo radicalmente distinto. Y a cierto nivel, Steve Jobs cambió el mundo a cierto nivel. ¿Por qué? Por ese nivel de dedicación y constancia. Trabajo tedioso. Pero lo mismito aplica en el trabajo de desarrollo personal. Termino con lo siguiente. Empezamos la clase preguntando... El camello. El camello nada más es una anécdota. El camello sigue en Chapultepec. Empezamos la clase después del camello. Empezamos la clase preguntándonos un poquito acerca de cómo funciona esto de que el Hazir no es kasher y después sí es kasher. La información es real, no es real, va cambiando. Creo que habría que analizar cada una de las mitzvot que cambian. Pero creo que específicamente el Hazir, si lo pensamos un poquito, la verdad no lo tomen como Torah mi Sinai, porque no lo había escrito en ningún lugar, pero se me hace algo que queda, y se me hace algo razonable también. Una de las críticas que se le hace al cerdo es de que tiene pezuñas partidas, pero no es un animal rumiante. Las pezuñas partidas representan siempre, eso sí está escrito, representan todas las partes externas. ¿Por qué? Porque es lo que se ve. Tú ves a cualquier animal, pezuñas partidas o no. Pero si el animal es rumiante o no, no necesariamente lo ves. No lo ves directo. El cerdo come y el camello come y la vaca come. ¿Y cómo sabes si está en el proceso de rumiación o no? Tienes que saberlo, pero es un proceso interno, no es un proceso externo. El Hazir representa la obsesión con las partes externas. Yo diría, a cierto nivel, que no se malinterprete esto, pero creo que por eso hay un enfoque muy fuerte en la parte religiosa. Creo, es importante, es súper importante. Ahí Shabbat y se cuidan todas las normas, es importante. Pero por el hecho de que son trabajos externos, o sea, hago esta acción, este ritual, este acto, facilita mucho, o es mucho más cómodo, enfocarme en eso porque requiere de menos trabajo personal, en vez de estarle sonriendo a la gente todo el tiempo, porque ese es un cambio de actitud interna, no externa. Se manifiesta externa. Agarremos el mismo Shabbat. El sentimiento de Shabbat es muy diferente a la acción que se hace en Shabbat. ¿Por qué? Porque una persona puede cumplir el Shabbat y ser un Shabbat aburrido, y otra persona puede cumplir el Shabbat y puede ser un Shabbat padrísimo. ¿Qué cambia? Ese trabajo interno, no lo externo. Las acciones son parecidas, pero el trabajo interno es lo que cambia. El Hazir es un enfoque absoluto en lo externo, en lo fácil, en lo cómodo, en lo que se ve, pero no el trabajo interno. Y por eso hay un ciclo, que si hay un enfoque, hay una importancia en eso. Pero la idea del ciclo de regresar a permitir el Hazir, lo escuché una vez de un jajam, que puede ser, él lo propone como un puede ser, que cuando se haga kasher no quiere decir de que se va a hacer kasher manteniendo lo mismo, sino va a haber
se propone. Va a haber un cambio en el cual el animal se va a volver un animal rumiante. Y por lo tanto, como ya cumple con los dos requisitos, esto lo escuchó un jajam en Estados Unidos, como ya cumple con los dos requisitos, ahora se vuelve kasher. No es nada más un cambio por completo de la ley, sino es un cambio intrínseco en el animal que te da la posibilidad de poder comerlo. ¿Cuál es eso? Es el enfoque o el cambio de lo que los Nevi'im criticaban, de todos los actos externos, que son buenos, no son malos, son buenos. Pero una omisión total del acto principal, siendo el acto interno. De lo que decía Hillel, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Lo demás te viene a enseñar esto. Y por eso creo que el trabajo central, y con eso termino, el trabajo central y creo que práctico de Elul y de Rosh Hashanah y de Kippur de este año, yo diría que nos hagamos una pregunta muy simple, no fácil, pero muy simple, y va a sonar parecido a lo que siempre se hace, pero creo que es diferente. Y si es igual, les pido una disculpa. Pero creo que es diferente, pero puede ser que sea igual, pero no sé. La pregunta es, ¿cuál sería una cosa que quisiera cambiar, pero que no sea de las cosas externas? Porque esa no es la crítica de los Nevi'im, sino de las cosas internas. Esa pregunta me imagino que no las hemos hecho. Pero la segunda pregunta, creo que es la más importante, es ¿cuáles serían los pasos prácticos que tendría que hacer para cambiarlo? Y creo que nos vamos a dar cuenta que la respuesta es mucho más fácil de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, el Rambam, cuando habla de cambiar el acto de querer ser más bondadoso, él dice, empieza a darle dinero a la gente. ¿Cuánto? Poquito, dale un poco de dinero y vas a empezar a desarrollar, vas a generar un desapego a tus pertenencias físicas, pertenencias materiales. Ok, es un formato muy simple de poder llegar a eso. Oye, pero me cuesta dar esto. Sí te cuesta, pero eso es parte del proceso para lograrlo. Ya después de mucho tiempo, logras un cambio interno. La pregunta es, ¿qué quisiera cambiar? ¿Qué quisiera mejorar? No irnos a lo fácil, siendo más Teilim, más Zeniut o más diferentes cosas. Creo que sería más cuáles son los cambios internos, profundos, que quisiera mejorar. Y con uno de ellos que, lo más importante, la pregunta es cuáles son los pasos. Y si realmente ese es el trabajo de un coach, ¿no? El trabajo de un coach generalmente es, bueno, ¿cómo quieres llegar a eso? No nos vamos a enfocar ni en tus traumas, ni en tus problemas. Esa es tu meta, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya trataste eso, no te funcionó, bueno, ¿qué vamos a hacer diferente? Es un trabajo simple. Ya después de hacerlo es simplemente mantenernos en eso. Y creo que honestamente esa es la introducción para tener una forma de cambiar desde una manera práctica y a su vez simple y profunda al mismo tiempo. Muchísimas gracias.